Hola a todos, profesores, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 10 y el día de hoy le vamos a hablar sobre el teatro ecuatoriano. A continuación les va a hablar mi compañera Adriana Vilela. Hola, soy Adriana Vilela. Como ya lo mencionó la compañera Ana, yo les voy a hablar acerca del teatro ecuatoriano en la época prehispánica. Sabemos que la palabra teatro proviene del término griego teatricón, destinado a nombrar los graderíos de los edificios donde se representaba este género. Sabemos que el teatro tiene una base literaria, es decir, un guión, un argumento escrito obviamente por un escritor, y que requiere de una puesta en acción. Se lo define como el arte de componer o representar obras dramáticas y está inmerso en todas las culturas. Siguiente diapositiva. Bueno, sabemos que sobre el teatro prehispánico en el Ecuador, la información que se tiene se la debe a la crónica del Inca Garcilaso. En sus comentarios reales, donde esta información proviene de los indígenas del Callejón Interandino. Sabemos que Garcilaso dice que estas representaciones se las realizaba en un espacio abierto, es decir, en el campo, en una explanada o en una plaza, porque los incas, ellos tenían fortalezas y santuarios, más no ciudades. Sabemos que los actores por lo general eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones en lo referente al texto que seguía para la representación. Este se basaba, por ejemplo, en la composición oral, debido a que no existía en ese tiempo la escritura. Sin embargo, los indígenas de ese tiempo, ellos lograron adaptar la fecha de presentación de sus obras al calendario católico, de tal modo que no sea prohibido por los españoles. Siguiente diapositiva. Bueno, sabemos que para Garcilaso, en este teatro había intenciones épicas y religiosas. Su carácter era intimista, es decir, intervenían la emotividad y la efectividad. Algunas de estas representaciones existen, pero al haber salido de, su contexto cultural, estas entran en estas están fragmentadas. Por lo que podemos decir que el teatro atravesó dos grandes momentos en la historia del Ecuador. Sabemos que el primer momento fue el periodo colonial y el decimonónico. Durante la época colonial, se desarrollaron tres formas teatrales: la religiosa, la popular o de la plaza, y la pública, y la cultura, y la culta o escrita. Sabemos que a la vez surgió un teatro indígena, cuya característica fue resaltar la figura de los incas. En el tiempo de la colonia se da el teatro religioso misionero, porque para los españoles el teatro tuvo muchos elementos de información y supervisión. Por este motivo se los prohibió, ya que estas primeras manifestaciones teatrales se dieron en lo que es la evangelización. Sabemos que el teatro, por ejemplo, popular, fue acompañado de las grandes fiestas y se representó en los mercados de las ciudades, así como surgieron en la Real Audiencia de Quito. Este, por ejemplo, fue un tipo de teatro comedia, humorístico, crítico, irónico. También sabemos que dentro del teatro culto, este, por ejemplo, no alcanzó un gran desarrollo, pero el teatro quiteño coloquial, popular y culto fue cuestionado, por la iglesia, porque vio en él una gran, forma de como de atentado a la moral cristiana, mientras que las autoridades de la Real Audiencia, ellos prohibieron, porque se decía que incitaba este tipo de teatro a las rebeliones. Bueno, hablando del segundo periodo, acerca del teatro decimonónico, este se da en el siglo XIX, tras la independencia del dominio español. Esto, por ejemplo, aquí aparece lo que es el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional, que surgió a partir de lo que fue la independencia. Y luego el teatro se da en la relación con hechos históricos, es decir, vinculados a ese proceso. También podemos decir que se dice que en el teatro ecuatoriano del siglo XIX se construyeron grandes salas para las representaciones de espectáculos teatrales. Por ejemplo, el Teatro de Olmedo en la ciudad de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. Por último, sabemos que dentro de esta época, Juan León Mera fue un gestor y promotor de las ideas modernizadoras
y al mismo tiempo un importante difusor de lo que fue el teatro. Asimismo, dentro de la segunda mitad del siglo XIX, el escritor Juan León Mera y Juan Montalvo, estos dos, estuvieron preocupados por la condición del Estado, lo cual ellos desarrollaron la idea de sacar a la sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlos. Y así pensaron que el teatro podía ser como que era un recurso idóneo para llevar adelante dicho objetivo. Luego de este proyecto de modernizar a la población, se empieza a incrementar la contratación de compañías extranjeras y pudo, como quien dice, impulsar esta forma, aunque sea de manera indirecta, lo que es la escritura de grandes obras y de emprender hacia el desarrollo cultural. Conociendo a que, por ejemplo, una de las obras, por ejemplo, que sobresalió más dentro del teatro ecuatoriano fue lo que es la receta para viajar. A continuación, mi compañera. Gracias. Bueno, el teatro ecuatoriano estuvo marcado por grandes sucesos y acontecimientos en los que esto se vio construido el desarrollo que urge la escena nacional. Siguiente diapositiva. Ya, se dice que durante esta época colonial se desarrollaron tres formas teatrales, que son la religiosa, la popular o de plaza pública, y la que es la culta o escrita. Además, esta se vio caracterizada por resaltar la figura de los incas. Además, se dice que en el tiempo de la colonia se hubo un teatro religioso y uno misionero, por lo que los españoles, el teatro tuvo mucho lo que fue información y estas subieron motivos por lo que se lo prohibió. Una de estas manifestaciones, ya siente ya que también estas manifestaciones se limitaron. Además se vio lo que fue la evangelización, que esta fue una de las primeras causas por lo que se opuso lo que era la Semana Santa y la Navidad. Estas épocas se daban lo que era el teatro irónico, lo que es el teatro satárico, crítico, y además se daba lo que era el de comedia y humorístico. Además, en esta se ve reflejada dos teatros, que es el popular y el teatro culto. El teatro popular se dice que acompañó a la fiesta, además se representaba en los mercados de las ciudades de Quito, por lo que estas se surgieron en lo que fue la Real Audiencia de Quito y más se vio reflejado por lo ser un teatro crítico e irónico. Además, ya el teatro culto, se dice que no se alcanzó un gran desarrollo por lo que era un teatro colonial, popular, y se vio cuestionado por la iglesia, tanto que lo denominaron como un teatro inmoral, dado que tentaba el moral de las personas cristianas que se daba en esta época, por lo que la Real Audiencia de Quito la prohibió considerándolo que incitaba a las rebeliones. Gracias. Eh, Bien. El teatro ecuatoriano de 1900 a 1950. Alrededor de 1930 el teatro estaba vinculado a la cultura española, pues las primeras representaciones tuvieron lugar en escuelas secundarias católicas del país. Y bueno, esto nos menciona que la obra presentada en ese entonces estaban todas relacionadas, como dicen, a la cultura española. Es decir, o sea, estábamos con sus dialectos y todo lo que sea relacionado a la actuación, pero estaban relacionados con los dialectos de allá. Es decir, el español, aunque sea el mismo idioma que hablemos, tenemos diferentes formas de expresarnos. Entre ellos estaba, pues, lo que era como tal el español de España.
Siguiente diapositiva. Bien, el teatro decimónico. Pues aquí nos dice que tras la independencia del dominio español aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional. Ya, aquí es lo que justamente hablaba anteriormente. El hecho de que teníamos el teatro, pero era, como por así decirlo, era muy español, porque antes éramos una colonia española, entonces teníamos demasiados términos de la época. También estas representaciones pues no tenían nada que ver con lo que era Ecuador desde ese entonces, puesto que estas representaciones culturales eran de la cultura española, con lo cual no tenía nada que ver con la época en la que se encontraba el Ecuador, el cual era una época muy avanzada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el teatro ecuatoriano del siglo XIX se construyeron grandes salas para la representación de espectáculos, tales como el Teatro Olmedo de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. En esta época, Juan León Mera fue gestor y promotor de las ideas modernizadoras y al mismo tiempo un importante difusor del teatro. Bien, en esta época existen grandes poetas, entre los cuales está José Joaquín de Olmedo, Dolores Ventimilla de Galindo, Julio Salbudín Gantoné, Numa Pompilo, Ernesto Novoa y Camaño y Humberto Fierro y Jarrín. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, desde la segunda mitad del siglo XIX, el escritor Juan León Mera, así como Juan Montalvo, preocupados por la conducción del Estado, pues logran la idea de sacar a la sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlo. Bien, pues para este entonces, pues Ecuador era todavía un país que, por así decirlo, siempre nos hemos dedicado a cuestiones de agricultura y todo esto. Bien, pues por así decirlo, la gente que tenía estos privilegios o de ir al teatro y observar el teatro era gente que poseía riquezas. Entonces, lo cual personas, podríamos denominarlas normales, que se dedicaban al trabajo, pues no eran conscientes de todo esto. Bien, pues y Juan León Mera y Juan Montalvo, pues que eran grandes, por así decirlo, inversionistas en lo que tenía que ser el teatro ecuatoriano, pues eso fue lo que hicieron, pues fue fomentar toda esta cultura para poder traer gente, pero que sea gente de aquí Ecuador. O sea, sean los ecuatorianos mismos quienes pues pudieran actuar y todo, y así promover la cultura y poder que la gente vea todo esto nuevo. Bien, gracias. Hola a todos, yo les voy a hablar sobre el teatro ecuatoriano desde el año 1950 hasta el año 1980. Durante estos años se dan tres fases. La primera es el experimentalismo, que empieza en el año 1955 hasta el año 1963. Los primeros indicios de cambio se dan en el año 1955. En Quito, el Teatro Experimental Universitario se forma en el año 1955, bajo la dirección de Sixto Salguero. Sus notables conocimientos teatrales y su entusiasmo proselitista se manifiestan desde la Escuela de Teatro del Conservatorio Nacional que él dirige en 1960, o desde el escenario del Teatro Sucre durante el primer Festival Nacional de Teatro realizado en 1963, año en que culmina su ejemplar trayectoria. El otro grupo quiteño del momento que despierta el interés es el Teatro Independiente, organizado por Francisco Tovar García en 1954. El Independiente ha sido uno de los grupos de más larga duración que ha tenido el Ecuador. Solo dejó de existir cuando su fundador abandonó el país en 1970. Otros dos grupos de importancia completan el panorama teatral de esta primera fase. Ellos son en Quito el Teatro Experimental de la Alianza Francesa y en Guayaquil el Teatro Experimental Ágora en 1958. Este primer momento experimentalista tiene su culminación en el año 1963, en el primer Festival Nacional del Teatro. La aportación de este evento fue la revelación de quien hasta ahora es la gran figura de la dramaturgia de la generación, que es José Martínez Queirolo. La popularización desde el año 1964 hasta 1970.
En 1963 llega al Ecuador Fabio Paccioni. Este es un director italiano. En enero del año 1964, Paccioni inicia un seminario de teatro. En agosto de ese mismo año, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, fundado por él, hace su primera presentación en el Ecuador. Paccioni creó otros dos grupos, el Teatro Popular en 1966 y el Teatro Barricada en 1968. El conjunto teatral más antiguo es el Teatro Ensayo. Por la época en que Fabio Paccioni se separó de la Casa de la Cultura e intentó continuar su labor a través del Teatro Popular y del grupo Barricada, el Teatro Ensayo pasó a cargo de Antonio Ordóñez. Este es el miembro fundador quien en el año 1968 puso en escena una libra de carne del argentino Agustín Cusani. Entre los espectáculos del grupo que mayor éxito de público ha tenido fue la del Guasipungo en 1970, de Jorge Icaza. El Teatro Ensayo se disoció de la Casa de la Cultura en el año 1972. A los otros dos teatros creados por Paccioni, el Popular y el Barricada, les cupo la misma fortuna incierta. La latinoamericanización, desde el año 1971 hasta el año 1979. Se produce un nuevo giro en la trayectoria del teatro con la llegada de festivales internacionales. Es muy significativo que el grupo Barricada pusiera en escena para el Festival Nacional de 1970 Los Papeles del Infierno, estrenada en el año 1968 del autor Enrique Buenaventura. Asimismo, la presencia del conjunto Ágora en el primer Festival de Manizales en 1968. Para 1971, ya hay dos grupos ecuatorianos presentes en el programa de espectáculos del cuarto Festival de Manizales, del Teatro de la Universidad Católica de Quito y un elenco de la Casa de la Cultura. El proceso de latinoamericanización del teatro ecuatoriano culmina en 1972, organizado precisamente por Ilonka Vargas. Entre los grupos de teatro que se presentaron en el año 1978 en el Prometeo se encuentra el Mujigonga, establecido en 1977 por Carlos Teus, el TAF, iniciado en el año 1976 por Diego Pérez, bajo cuya dirección llegó a convertirse durante 1978 en el conjunto más activo del Ecuador. La Compañía Ecuatoriana de Teatro, fundada en el año 1977 por Ramiro Vasconte Cirisi, y el Taller de Teatro. Este taller de teatro ilustra otra dimensión de la latinoamericación del teatro ecuatoriano. Inició sus actividades en 1977 bajo la dirección de la misma Ilonka Vargas. Con las nuevas modalidades de la creación teatral está José Martínez Queirolo, producto de esta generación quien goza de un prestigio internacional, para recordarnos que un artista responsable y talentoso siempre podrá contribuir significativamente al desenvolvimiento cultural que puede existir en cualquier país. Gracias. A continuación, mi compañero. Hola, soy Erika Zambrano y les voy a hablar acerca del teatro ecuatoriano en el siglo XXI. Bueno, en los últimos años el teatro ecuatoriano ha tenido un importante apoyo y estímulo por parte de las autoridades que han contribuido a fomentar la actividad artística en todo el país a través de festivales y presentaciones de obras de todo tipo. El teatro posee distintas clasificaciones y tipos según su clasificación. En Ecuador, cada director posee una inclinación o una especialización según
el género y la connotación que le quiera dar a su obra en particular. Es por ello que nombraremos los tipos y clasificaciones del teatro que se han desarrollado a lo largo de su historia. Bueno, existen varios tipos de teatros en los que se pueden mencionar. La tragedia, que está marcado por un argumento en donde predomina la desgracia y siempre los desenlaces son fatales. Por otro lado, tenemos la comedia, que es lo opuesto a la tragedia y todos sus temas son optimistas y alegres. También está el drama, que es un hilo fundamental, es el diálogo donde se interpreta el género literario y se representan acciones de la vida diaria. La tragicomedia, que es la combinación entre la tragedia y la comedia que surgió en el periodo renacentista. Su lenguaje es variado y aquí no existen las diferencias sociales. El Paso, que se dice que es el precursor de Estremés, es una obra corta que trata un hecho sencillo. El monólogo, que es una obra representada por un solo actor, quien es el que ejecuta toda la obra, y aunque es la misma persona, puede interpretar varios personajes. La farsa, que es una obra crónica que se diferencia de la comedia por sus temas no necesariamente son realistas, sino ficticios. El vaudeville, que fue un género literario muy popular en Francia en los siglos XVIII y XIX, y es una comedia que mezcla bailes y canciones. Y la ópera, que es un género originario de Italia, muy popular durante el siglo XVI, y aquí los diálogos se realizan mediante el canto y se puede dividir en varios tipos de ópera, como la ópera legendaria, la seria, la ópera bufa, la romántica, entre otras. Yo les voy a hablar sobre el teatro ecuatoriano desde 1980 hasta los años 2000. Dice que el teatro ecuatoriano en los años 80 es de carácter independiente del gobierno en relación a cualquier instancia estatal o institucional. Es decir, que el gobierno no estaba es decir, que el teatro no estaba financiado por el gobierno, es decir, que tenía que buscar autogestión para poder asimilar recursos económicos. Para proporcionar actividades de los grupos que conformaban este movimiento. En los 80 el teatro tuvo más acogida en Quito y en Guayaquil. Durante los años 70, los únicos que apoyaban este arte, se podría decir, fueron las universidades y algunos municipios. Apoyaban por lo general a los grupos estudiantiles y una pequeña población de las personas que hacían siguiente diapositiva. Diapositiva, pero por motivo de tiempo voy a continuar. Dice que en los años 1980 durante los años 80 se continuó el carácter nacional de la mayoría de los grupos teatrales. Por tanto, en las ciudades que más han motivado el interés, como ya lo dije, fue Quito y Guayaquil, donde se crearon diversas plazoletas que por lo general entraban entre 60 a 70. En los años 1980, actores profesionales o independientes. Este grupo de arte expresaba realidad en el lenguaje propio. Ellos hacen teatro por vocación y por amor propio, sin ningún fin de lucro. O sea, ellos más lo hacían por vocación que por ganar dinero, porque la profesión del teatro no es algo rentable ni en esos tiempos, y creo que en la actualidad tampoco es algo sustentable para un profesional.
Desde 1995 ya el grupo Mala Hierba crea una sede donde ya podían tener una sala donde expresaban su arte y su teatro con máximo 60 personas. En la actualidad este grupo se dedica a ayudar a pequeños estudiantes que les gusta este arte y ellos lo apoyan como dándoles incentivos para que puedan desarrollarse como profesionales. Muchas gracias.